Bueno, vamos entonces a disponer este tiempo. Muchas gracias a Dios primeramente por su palabra. A Dios gracias por usar a los hermanos, todos aquellos que enseñamos entre semana, domingo, predicadores, maestros evangelistas, maestros de niños, maestros de damas, discipulados personales, discipulados en grupo. Vamos entonces a orar y a través de pronto me animan a traer los hermanos y damos inicio. Padre, te damos gracias esta mañana, agradecemos un día más, un día donde podemos abrir las Escrituras, tu palabra, toda ella inspirada, toda ella suficiente. No queremos dejar de confiar en tu palabra, porque viene de ti, un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios con propósito, con un plan. Aquí estamos, Señor, mira nuestros corazones, están los corazones necesitados de ti, de tu gracia, de poder vivir el poder del Evangelio. Yo te quiero pedir esta mañana que podamos entender la obra de la cruz, la abundancia que hay en la cruz de Jesucristo, de manera inagotable, de manera inquebrantable, inmensurable, Señor. Tu obra es de bendición tras bendición. Y esto nosotros como creyentes necesitamos apreciarlo, vivirlo y compartirlo a otros. Que sea tu Santo Espíritu esta mañana, Señor. Libre a tu siervo, la boca, su mente, su corazón. Y a todos nosotros, Señor, esta mañana bendícenos con tu palabra más y más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, este mensaje que quiero compartirles esta mañana es un mensaje que personalmente ha bendecido mi vida y ha sido un ánimo con el fin de poder seguir compartiendo sobre la cruz. Si Dios nos permite más predicaciones libres, quiero compartirles más acerca de esa cruz, especialmente la cruz del Señor Jesús y todo lo que ella tiene y su alcance y sus beneficios y su poder para nuestra vida. Para unos para salvación, pero otros para edificación. Cada uno aquí sabe, yo necesito la cruz de Cristo para salvación o la cruz de Cristo para edificación. Entonces le puse como título a este mensaje la abundancia de la cruz, tomado de la carta a los Efesios. El mismo Señor Jesús enseñó sobre las riquezas o tesoros. Dios no niega ninguna. Todas estas descienden del cielo, vienen o provienen de su inmensa bondad y misericordia. Pero a la vez tenemos que diferenciar entre las materiales y espirituales, porque unas son temporales y las otras son eternas. Por lo tanto, se nos llama a poner la mira en las eternas, a colocar el corazón en estos tesoros. El mayor tesoro de todos es el Señor Jesús y su abundancia. El Señor Jesús habló también de Salomón, que fue el hombre más rico en este mundo, pero que no llegó a vestirse como los lirios del campo. Es como una orquídea colombiana, la profesional. El hombre más rico, con unas vestiduras lindas, hermosas, impecables, con los mejores tejedores, no llegó a vestirse como los lirios del campo, como una planta que Dios hizo. ¿Qué es lo más importante, lo material o lo espiritual? Ambos. Pero en deleite, en donación, en durabilidad, es superior lo espiritual. A diferencia del dinero, lo necesitamos. El dinero proviene también de Dios, las cosas materiales provienen de Dios. Esta mañana se leía un versículo: si honramos a Dios con nuestros bienes, nuestros graneros tendrán abundancia. Eso es material. Pero la Biblia enseña que por encima está lo espiritual, que lo espiritual no lo roba, que lo espiritual no lo daña, que lo espiritual es para siempre
y debemos pensar en esos tesoros, empezando por el Señor Jesús, su obra y esa vida abundante que Él provee para nosotros. Vamos a ir a Efesios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos un saludo inicial. El apóstol Pablo, quien inspirado por el Espíritu Santo deja una de estas cartas, de todas las demás que él escribió, su oficio apóstol, como esto es por llamado de Dios, por voluntad de Dios, y se dirige a quienes, a los santos, así se les llama a los creyentes en la Biblia, a los fieles. Dos características de los creyentes que están en Cristo Jesús, en un lugar llamado ¿qué? Éfeso. Hoy aquí hay creyentes y en otro sitio hay creyentes en Súa. Aquí es Éfeso. Y el deseo de gracia y paz, saludos acostumbrados en las cartas por el apóstol, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El versículo 3 es el versículo de memorizar para de hoy en 8, para que lo tengamos presente. Acompáñenme por favor al versículo 3 de la Reina Valera. Cabe anotar que esta es la versión que suelo usar. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito, empieza el versículo 3. El bien mayor, el bien superior, todo bien, nuestro Dios, y seguido dice Padre. A él podemos llamar Padre, Padre nuestro, el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así es como comienza esta carta. Nos lleva a pensar o dirigir la atención en Él, bendito, amén, el bien superior, todo bien, todo, dice Santiago, desciende de lo alto. Y en Cristo, cuando hay salvación, cuando estamos como hijos e hijas de Dios, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿esto es material o espiritual? Es espiritual. ¿De manera corta o abundante? Abundante. Sobreabundante. ¿En qué lugares? En el cielo. ¿Sí? Entonces ahí estamos nosotros en la tierra. De alguna forma también ya estamos en el cielo, porque la vida eterna empezó acá. A todo aquel que le cree, le da vida eterna. Entonces también ya estamos, de alguna manera también ya estamos en el cielo con esas bendiciones espirituales. Vamos a ver entonces 8 cosas de toda bendición espiritual. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Tenemos el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es una de esas bendiciones. Fuimos escogidos. Por Jesús fuimos elegidos al unirnos a su propósito eterno y con el fin de llegar a ser santos. La interpretación correcta de este pasaje es: porque Cristo, el Padre, tiene en Él contentamiento y agrado, todo aquel que cree en Él es elegido. Esa es la correcta interpretación. Porque creí en Él, soy elegido. Y también dice allí
para que sea santo y sin mancha delante de Él. Tenemos una primera bendición espiritual. Dios llama a todos, dice la Biblia. Dios quiere que todas las personas escuchen el Evangelio de salvación, pero cada uno es responsable de responder. ¿Y cómo responde? ¿Lo recibe o lo rechaza? Esto tiene que ver especialmente con el Padre. También es importante aclarar. El Padre es el que a través de su Hijo, aquel que ha creído es un elegido. Y como ha sido también elegido, va a ser, ya es, pero también va a ser santo y sin mancha. ¡Qué gran bendición! Porque todo proviene de Él, ¿sí? La obra es de Él. Y nosotros tomamos una decisión por Cristo, pero sabemos que Él también fue el que nos buscó, ¿sí? Fue el que nos llamó. Vamos a ver más adelante. La segunda, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí aparece en la pantalla. Adoptado. Por Jesús recibimos una adopción filial, predestinada conforme a su amor. Aquellos que han recibido esa elección también tienen una adopción, y eso también se usa en familias aquí terrenales, bien sea por temas de esterilidad, bien sea por darle la oportunidad a un niño. Pueden adoptar a un nuevo miembro en la familia, alguien que no es de su sangre y no va a llegar a ser de su sangre, pero entra a recibir la potestad y todos los derechos y deberes de una familia. Lo mismo hace el Padre a través de Cristo. Nos adopta, porque antes éramos criaturas, y una vez creímos en Cristo, llegamos a ser hijos e hijas del Todopoderoso, y la obra fue la adopción. No éramos de su familia, pero ahora somos de su familia y lo podemos llamar Padre. La adopción fue algo que estaba dentro de la mente de Dios y fue prefijado, anticipado para todo aquel que cree. Inmediatamente llegue la adopción, llegar a ser hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Veamos la tercera bendición, aceptados, versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptados por el Padre a través de Cristo, quien es el amado. Nosotros vinimos a este mundo, pero no éramos aceptos, éramos enemigos. Dice Colosenses, dice Romanos, enemigos en nuestra mente y con nuestras obras de Dios. ¿Cómo Dios pudo cambiar eso? Porque en nuestro corazón había rebeldía, en nuestro corazón había hostilidad hacia Dios, de muchas formas, a través de la cruz. Cuando alguien cree en Jesús, cambia esa posición y se convierte en su aceptado, en su aprobado. Qué importante la aceptación de Dios. De pronto no de los hombres, pero la más importante es la de Dios. Y esa es otra bendición espiritual. Si eres un creyente, tú y yo fuimos aceptados de manera incondicional. Son cosas, hermanos, que no cambian. Son bendiciones espirituales y eternas. Eres un aceptado y una aceptada de Dios, cada uno sabe. Dice allí, para la gloria de su gracia, es todo esto, para la gloria de su gracia.
Y salten un momentico más ahí adelante en el versículo 14, al final, para la alabanza de su gloria. Se repite 2 veces, se repite hasta 3 veces. Versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Por qué? ¿Por qué 3 veces? Porque está hablando del Padre, empezamos hablando del Padre ahorita, va a hablar del Hijo y los últimos 2 versículos del Espíritu Santo. Él ha hecho todo, bendiciones espirituales para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese estribillo ahí, esos versículos que se repiten ahí tienen el propósito y la meta, la alabanza de la gloria de su gracia. Veamos una cuarta bendición en el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es el Señor Jesús, a través de Él, por medio de Él, que nos da redención. Esa es la cuarta bendición. La redención, que es el pago que hizo el Señor Jesús con sangre ante Dios para pagar nuestra deuda, para poder estar seguros de que mis pecados han sido perdonados, de que he sido absuelto de un juicio, de que ya no voy a una condena eterna. Eso es la redención. Es el pago perfecto de Cristo con su sangre para comprar nuestra libertad. Y mire que el versículo dice que todo esto son riquezas de su gracia. Es riqueza espiritual. Qué importante, los que estamos acá, que estemos seguros que hemos recibido el perdón de Dios. Viéndolo a Él como juez, como legislador, el que dio la ley, como autoridad de todo el universo y de cada criatura, como creador que ha recibido el perdón a través de Cristo. La sangre de Jesús es preciosa, dice Pedro, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, y no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuarta bendición. Veamos la quinta bendición espiritual. Versículo 11. Ahí saltamos al versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No solamente Dios me escogió, no solamente Dios me adoptó, no solamente Dios me perdonó a través de la redención, no solamente Dios me hizo todo esto, sino que también me dio una herencia. También es común ese lenguaje entre nosotros. Nuestros adultos, nuestros padres, nuestros abuelos, por el tiempo que vivieron aquí en la tierra, trabajaron, obtuvieron algo y en los mejores casos dejan una herencia terrenal. Pero en el caso de la herencia espiritual o en la herencia celestial, también es cierto para aquel que es hijo o hija de Dios. Así llega un día de salvo, ya tiene una herencia incorruptible, inmarcesible, inmarchitable, primera de Pedro 1:3, reservada, preparada, dice primera de Pedro capítulo 1, una herencia en los cielos, una herencia que el Señor Jesús dice que viene preparando, que viene alistando para cada uno de nosotros. Hace parte de su ministerio presente del Señor Jesús, una herencia que también, por la palabra predestinada, estaba dentro del consejo de Dios, estaba anticipada por Dios para aquellos que
creyeran, conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12, una sexta bendición. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Cuál es la sexta bendición? Una esperanza. Más adelante dice, en este mundo no había esperanza. Los hijos de Dios tenemos esperanza. Amén. Estamos listos para morir. Estamos listos para partir. Esperamos ese momento, no con tristeza y con desánimo, sino con una esperanza de que entraremos a su gloria y que nos veremos a Él cara a cara. La esperanza también en la Biblia, en la palabra de Dios, es importante. Y no todos la tienen. Solamente los creyentes. Una esperanza gloriosa en el reino de los cielos. Versículo 13, séptima bendición. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así tenemos la obra del Espíritu Santo. Nosotros oímos el evangelio, lo creímos, el Espíritu Santo obró una regeneración, un cambio espiritual, y fuimos también sellados. ¿Eso qué nos lleva a pensar? Que somos de su propiedad, que le pertenecemos. Así como un ganadero marca sus animales y le colocan un número o le colocan una inicial de su apellido y de su nombre y dice, ese animal es mío, el Espíritu Santo dentro de nosotros es un sello de que le pertenecemos a Él y que no nos vamos a perder, que no se va a borrar ese sello. En los animales puede suceder eso, ¿no? Creo yo. Pero en nosotros no. El Espíritu Santo mora de manera permanente. Es un sello. Aún a pesar de nuestra desobediencia, de nuestros pensamientos y de nuestras decisiones, ese sello no se aparta de nosotros. Ese tatuaje de Dios, el Espíritu Santo, no se aparta de nosotros. Está ahí noche y día, los 365 días del año, hasta llevarnos al cielo. Eso es la octava bendición, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La octava bendición es que tenemos un adelanto. El Espíritu Santo es la manera de decirnos a nosotros, voy a estar contigo, pero lo que tú has recibido no es todo. Viene algo mejor. Has recibido una parte que no perderás, pero hacia donde te voy a llevar, hacia esa redención adquirida, esa posesión, es allá donde vas a experimentar todo el gozo, toda la alegría, todo el deleite, todo conmigo. Esa es la octava bendición. Escogidos, adoptados, aceptados, redimidos, herederos, con esperanza, sellados, con un adelanto por el Señor Jesús. Tenemos una convicción fuerte que recibiremos la glorificación de nuestro cuerpo. ¿Te duelen las rodillas? En el cielo no te van a doler. ¿Ves poco? En el cielo vas a tener visión perfecta. ¿Necesitas medicamentos y terapias? ¿Ya caminas lento, como dice la canción? En el cielo no. Con nuestro Dios estaremos tanto espiritual, con un cuerpo glorificado, experimentando las bendiciones de un mayor a un mayor grado que los que estamos viviendo aquí por este momento. Hay un himno que se llama En la cruz,
Es un himno antiguo, escrito por un hermano llamado Isaac Watts. Permítame leerlo. Me hirió el pecado. Fui a Jesús. Mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz. Bendíjome en su amor. Y el coro dice: en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Este primer punto es de esas bendiciones espirituales. Tú tienes, y podemos apreciar la redención del Señor Jesucristo. De esas 8 bendiciones, hay una que está en todo el centro, y es la redención del Señor Jesús. Dice Efesios 1:7, permítanme volverlo a leer: porque fuimos aceptos en el amado, versículo 6, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Redención allí es apontrosis, que significa el pago completo de mi rescate para hacernos libres. Eso es lo que nosotros hemos recibido, que no va a cambiar, que podemos disfrutar, que podemos apreciar, que podemos entender. Tú y yo somos unos redimidos por la sangre del Cordero. Vayamos a Romanos 3:24-25. Romanos 3:24-25 también utiliza esta palabra en griego. Dice el 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Otro pasaje en otra carta: mediante la redención que es en Cristo Jesús, es que somos declarados justos, y es que Él tomó nuestro lugar para evitar la ira de Dios sobre nosotros. Primera de Corintios 1:30-31, otra carta del Nuevo Testamento, ahí en el artículo de Romanos, capítulo 1, versículo 30-31. Mas por Él, por Dios Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Bueno, aquí aparecen otras bendiciones más, ¿no? Creo que la lista no termina. En Efesios capítulo 1, los primeros versículos, ¿vimos cuántas? 8. Pero aquí hay más. Tenemos sabiduría, tenemos justificación, tenemos santificación, podemos sumar 4 más en un solo versículo. Y repite redención. Mis hermanos, como dice ahí, la superabundancia de la cruz es real para el pecador que ha creído en su Redentor. Romanos 5:20 dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso es superabundancia para un pecador como usted y yo. El Señor Jesús dijo también lo siguiente en Juan 10: el ladrón vino para robar, matar y destruir. ¿De quién está hablando ahí? De Satanás. Pero yo he venido para que tengan vida, y vida abundante. Es la cruz de Jesucristo, es su obra. Estas 8 cosas que vimos esta mañana, mis hermanos, ya son nuestras por gracia. No las vamos a perder, no se nos van a quitar. Pero ¿qué necesitamos? Apreciarlas, reconocerlas. Me devuelvo un poquito. Reconoce. ¿Qué significa reconoce? Que vuelve, y lo repite, vuelve
y lo memoriza. Vuelve y da gracias por eso. Vuelve y lo comparte a otro. Vuelve. Reconoces eso. Un énfasis en el conocimiento de Dios y de todas esas bendiciones espirituales. Veamos el segundo. Alejado y arruinado por la gravedad del pecado. Vayamos a Efesios 2, 11, 13. Estamos ahí en Efesios, volvamos. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice la palabra de Dios. Por tanto, luego de lo dicho anteriormente, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Hablando del pueblo judío. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Podemos entenderlo? El capítulo 1 habla de esas bendiciones espirituales. También habla de orar para entender y apreciar esas bendiciones espirituales. Pero aquí tenemos un cambio en el capítulo 2. Y yo creo que aquí, para poder entender este pasaje, primero es ver a alguien alejado, perdido y muerto. Efesios 2:1. Sin Dios, sin Cristo, sin sus bendiciones espirituales. Pero también es ver a una persona como lo fuimos nosotros, como lo fui yo, una vida pobre, una vida inútil, una vida vacía, que no tiene la abundancia de la cruz. Es comparar el mar con un agua de sanitario. El mar es abundante, el mar no se puede pesar, el mar no se puede contener. Se ha llegado a la profundidad, pero ya toca con equipos, con máquinas. Esa es la abundancia de la cruz. Tristemente la de un pecador sin Cristo, al agua de un sanitario. Está alejado, está perdido, acabamos de leer eso, está ajeno a los pactos, no tiene esperanza y lo peor, no tiene a Dios. 3 veces este pasaje utiliza alejados de Dios, alejados, y esto significa makrán en griego. Miren lo que significa estar alejados: muy lejos a gran distancia, o dice allí, con devastadores efectos. Eso es makrán, lejos de Dios, muy lejos estábamos de Dios, y con efectos devastadores. ¿Cuáles efectos? 2:1, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Se sigue repitiendo esa frase, en otro tiempo. Miren lo que hacíamos, o lo que pueden hacer algunos si no conocen a Cristo: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, de cambio, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ese es nuestro pasado y debemos recordarlo. Lo recordamos por breves minutos, hermanos, en la cena. Debemos recordarlo todos los días en nuestra oración. Todos los días cuando vayamos a las Escrituras, no olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor. Hay una estrofilla que se repite mucho en el Antiguo Testamento. Israel, Israel, yo te saqué de Egipto.
Israel, yo te libré de la opresión de Faraón. Israel, yo quité las cargas. Israel, tú cruzaste el mar. Israel, yo te di la ley, te di una tierra prometida. El creyente debe recordar de dónde lo sacó el Señor. ¿A dónde estaba sin Él? ¿Cómo estaba alejado, perdido en la oscuridad, en desobediencia, arruinado por el pecado, tomando malas decisiones, afectando a otros, afectando a la sociedad, afectando a un país sin Dios? Nosotros vivimos, unos más, unos menos, años sin Dios. Eso tenemos que recordarlo. Tenemos que tenerlo presente. Tenemos que ser conscientes de eso. Yo nací sin Dios. Desde la matriz de mi madre fui concebido sin Dios. Eso dice el Salmo 51, Salmo 53. Me hubiera gustado colocar primero Efesios 2, las malas noticias, y luego Efesios 1, las buenas noticias. Pero el orden no es así. Empieza con la superabundancia de la cruz y todas estas bendiciones, 8, pero también la Escritura nos lleva a pensar cómo estábamos, muertos, separados y arruinándonos con el pecado. Lucas 19:10, no lo busquen, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 15:5, vayamos allí. Juan 15:5. El Señor Jesús está hablando de una parábola. ¿Cuál es? Que es David, ¿sí o no? Yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Dice el versículo 5: yo soy David, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho abundancia. Otro versículo de abundancia. Porque separados de mí nada podéis hacer. Aún como creyentes, necesitamos estar conectados con el Padre a través del Hijo y en el poder del Espíritu Santo, para dar mucho fruto. Mucho fruto. Que no pase como el Señor Jesús, que tuvo hambre, vio la higuera, se acercó a ella y no vio fruto y la secó porque no vio fruto. Dios quiere que nosotros demos mucho fruto espiritual. El pecado destruye al hombre hasta dejarlo lejos y en el fuego por toda una eternidad. Segunda de Tesalonicenses 1, 8, 9, una parte de ese versículo dice: excluidos de la presencia del Señor. Es lo que va a suceder para aquellos que no han creído. Si permanece alejado de Dios y muere, estará excluido de la presencia del Señor por toda una eternidad. Eso es el final de los incrédulos en el lago de fuego, recibiendo el castigo justo por sus obras, pero por haber rechazado a Cristo el Salvador. Tercero, conoce y es lleno por el más elevado conocimiento. Efesios 3, vayamos a Efesios 3, por favor. Ya vimos parte del 1, parte del 2, ahora vayamos al 3. Aquí tenemos una conexión entre el apóstol Pablo y su mensaje. Como este conocimiento es por la obra del Espíritu Santo y una gracia divina en poder anunciar el Evangelio. Dice el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este punto es: conoce y es lleno por el más elevado conocimiento. Reactiva esto. El versículo 14 y 15 que ya leímos es una oración íntima del apóstol Pablo. La hace de rodillas, intercediendo por la iglesia. Pedid y se os dará, dijo el Señor Jesús. Versículos 16 y 17 habla de pedir esas abundancias en riquezas espirituales en el hombre interior. O sea, el enfoque es nuestro hombre interior, nuestra alma, nuestro espíritu. Eso lo dice el versículo 16 y 17. En el versículo 18 y 19 pide que la persona de Jesús tome esa posesión completa en el conocimiento y hacia la plenitud. Dice aquí en la pantalla: y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ese excede todo conocimiento está por encima de los pensamientos humanos, de la filosofía, de la moralidad, de diferentes ciencias. El conocimiento de Cristo es súper elevado al compararlo con el conocimiento de este mundo. Y ese conocimiento no es solamente acá, sino que es todo nuestro ser. Por eso habla de ser llenos y llegar a la plenitud de Dios. Y allí utiliza una palabra en griego que es plerona, para plenitud según el versículo 19. ¿Qué significa? Abundancia, aquello que rebosa u ocupa un espacio. El Espíritu Santo que está en nosotros quiere controlarnos de manera completa, quiere gobernar nuestra vida, pero nosotros también tenemos que dejarlo o cooperar para que Él lo haga. Él es soberano. Él cambió reyes, animales hablaron por su poder, Él abrió el mar, Él tumbó murallas, Él mandó fuego, Él se llevó a un hombre en un carro de fuego. Pero el Espíritu Santo dentro de nosotros no va a violar la voluntad de nosotros, no va a coartar o a imponer algo que por medio del conocimiento lo que yo debo hacer es rendirme a Él, al Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo ir creciendo y en aumento a esa plenitud espiritual, a esa abundancia espiritual, y que de alguna forma Él ocupe todo lo que yo soy? Pensamientos, emociones, actitudes, mis deseos, mis decisiones, que el Espíritu Santo sea en mí para glorificar a Cristo, para hablar de Cristo. Colosenses 1:9 es una oración, y dentro de esta oración aparece ser lleno del conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, ¿qué dice? Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos ser llenos de ese conocimiento, experimentar esa plenitud, esa abundancia, ese control del Espíritu Santo. El Salmo 23:5 lo hemos leído: mi copa está rebosando, mi copa está rebosando. Dios quiere que cada uno de nosotros, como una copa, como un recipiente, el Espíritu Santo, Cristo, rebose, controle, guíe, dirija nuestros pasos. El creyente lleno del Espíritu Santo es alguien que está bajo el señorío de Cristo. Vayamos a Efesios 5:18. Es un mandato. ¿Lo obedecemos o lo desobedecemos?
Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed, el mandato, sed llenos del Espíritu. El Señor Jesús, Juan el Bautista, los apóstoles, dice la Biblia, fueron llenos del Espíritu Santo. Usted y yo, si somos creyentes, debemos anhelar esto todos los días de nuestra vida, antes de llegar al cielo. La pregunta es: ¿tú eres un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo? ¿Estás experimentando la plenitud de Dios aquí en la tierra antes de que entremos a la superabundante plenitud, creo yo, y así es, en los cielos? 3 cosas vimos esta mañana: tener y apreciar la redención de Jesús, 8 bendiciones; recordar que estaba alejado y arruinado por la gravedad del pecado; y reactivar, conocer y ser llenos por el más elevado conocimiento. Una de las cosas que nosotros, especialmente los líderes, los ancianos, los siervos, es tener conocimiento y no vivirlo. Ese es un gran peligro para aquellos que estudiamos las Escrituras. Saber la Biblia, pero no vivirla. Y debemos orar por eso. Para todos, pero especialmente también para los vivientes. Vimos esta mañana 3 verdades que comprendemos en la carta o epístola de Efesios, pero es una realidad que tenemos en toda la Escritura. Cada creyente tiene 3 momentos: su presente, su pasado y su futuro. Son 3 fotografías distintas, pero una sola historia, la obra de Dios. Toda ella es la obra de Dios. Somos como una escultura en las manos de Dios, como una piedra cortada. Su plan es perfecto, poderoso y público. Las abundancias de la cruz son para cada creyente, que nunca perderán o perderemos, que nunca nos serán quitadas. Al contrario, van en aumento hasta una máxima plenitud o satisfacción. Hermanos, lo dijo el rey Salomón y el apóstol Pablo: el día perfecto vendrá. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día que es perfecto. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De principio a fin, la obra cristiana es obra de Dios. Así la vida de Cristo, y aún después de aceptar a Cristo, sigue dependiendo de lo que Dios ha hecho por nosotros. No es que dejamos la cruz una vez hayamos aceptado el Evangelio y ahora vamos a cosas mayores que la cruz del Calvario. Todo empieza, avanza y termina en la cruz. No debe haber un día que no pensemos en la cruz, en la persona de Jesús allí, como dicen los evangelios, como dicen las cartas, como dice el Antiguo Testamento. Él y su obra redentora. 8 bendiciones vimos esta mañana. Hay muchas más. Vimos 4, 3 ahí en 1 Corintios, una más en Romanos. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más no hemos recibido que ya tenemos? En esa posición, verdades posicionales del creyente. Son maravillosas, mis hermanos. 3 cosas de aplicación. La primera: escribe en una hoja todo lo que has recibido según la Biblia. Es un consejo. Escribe en una hoja esta tarde, esta semana, busca varios versículos. Heredero, siervo, santo, fiel, adoptado, embajador, hijo, hija. Hay muchas bendiciones. Están allí, son para nosotros. Segundo, evoca, recuerda momentos de tu perdido pasado y el cambio que has recibido. Es bueno hacer una retrospección.
espiritual, de donde el Señor me arrancó de los bares, del cigarrillo, del alcohol, de la pornografía, juegos de azar, infidelidad, adulterio, cocaína, prostitución, mentiras, vanidad, religiosidad, moralidad, secularismo. ¿De dónde? Ten presente esos momentos donde el Señor te liberó, te sacó. Y el cambio que has tenido, has dejado eso. La gran mayoría de cosas hemos dejado. Y tercero, expresa oraciones de gratitud por cada una de esas bendiciones. No solamente lo que hemos recibido, sino de donde el Señor nos ha sacado, estando tan lejos, estando tan perdidos, con tanta oscuridad, con tanta ignorancia. El Señor nos ha traído y nos ha hecho sus hijos. 8 bendiciones, ya para terminar: escogidos, adoptados, aceptados, redimidos, herederos, con esperanza, con un sello y con una adelanto. La obra trinitaria de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor. Quiero pedirle favor a mi hermano William y a mi hermano Henry, y pueden elevar 2 oraciones por el mensaje de la palabra de Dios. Amado y poderoso Dios, estamos agradecidos y animados. Nuestro corazón se alegra al ver lo que tú haces y en nuestra vida, cómo nos restauras, cómo nos vuelves y construyes con muchas bendiciones. Gracias por lo que ya nos has dado, y en respuesta a ese amor y a esas bendiciones que nos das, solamente sentimos el ánimo de servirte y obedecerte con excelencia, Señor. Te alabamos porque eres santo, te alabamos porque eres poderoso, y te alabamos por la obra de nuestro Señor Jesús, porque ha puesto su espíritu en nosotros, ha puesto también el conocimiento del lugar y la posición que nos has dado, Señor, para poder alabarte y saber que solo por Cristo, solo por Él podemos llegar a ti. Todo el honor y toda la gloria y toda la honra es para ti, nuestro buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias porque sin merecerlo, Señor, podemos tener todas estas bendiciones solamente por Cristo, por Él, en Él, que podemos ser santificados, justificados, fuimos redimidos, fuimos comprados por tu preciosa sangre. Gracias, Señor, por esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Gracias, Señor, porque nos reconciliaste por medio de tu Hijo. Gracias, Padre, porque nos bendices todos los días con estos beneficios. Gracias, Señor, porque nos rescataste de esa vida perdida, de esa enemistad contigo, de estar lejos de ti, de ir a una condenación eterna, segura, muy justa por nuestros pecados, por ser pecadores, que fuimos reconciliados solamente por la obra de la cruz, por poner tu vida, Señor, allí en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor, honramos tu nombre en esta mañana y queremos tener un agradecimiento total de nuestro corazón hacia ti, porque somos lo que somos, es por tu gracia. En tu santo nombre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.